Concluimos nuestra última clase, la quinta de este curso, dejando para el comienzo de esta sexta el decir algunas palabras sobre el equívoco de la tercera posición y el equívoco de la contrarrevolución, dos temas que solo alcanzamos a nombrar hacia el final de nuestra última clase. En realidad, con respecto al equívoco de la tercera posición, expliqué lo fundamental. O sea, hice alusión a que, como decía el texto del padre Mainbiel que leímos al final de la clase, no se puede concebir jamás al pensamiento y a la doctrina de la Iglesia en materia social, política, jurídica, como una tercera posición en el mismo plano del liberalismo y el socialismo. En cuanto lo instalamos ahí, lo sacamos del lugar y lo ponemos en un lugar que confunde, por eso es un equívoco. Se entiende como una especie de punto intermedio o de mezcla entre doctrinas liberales y doctrinas socialistas, y eso no es más que un poco de liberalismo y un poco de socialismo, nunca la doctrina social de la Iglesia. Desde el punto de vista histórico, la expresión tercera posición, a su vez, no tiene un origen católico, sino que surge fundamentalmente en el periodo entre las dos guerras mundiales para aludir a sistemas de pensamiento o a prácticas políticas que no se identificaban ni con la democracia liberal ni con el socialismo y el comunismo. Es el caso, por ejemplo, del fascismo italiano, ¿sí? Es en relación con estos fenómenos históricos que tienen un interés importantísimo y que hay que estudiar a su vez aparte, ¿no?, que surge la expresión, pero llevada al terreno de identificar la posición católica o la posición propia de la doctrina de la Iglesia, es fundamentalmente un equívoco. El otro equívoco es el de la contrarrevolución. Hago aquí una primera salvedad y por eso he puesto la imagen del ilustre profesor italiano Roberto de Mattei, importante historiador actual, historiador de la Iglesia. Roberto de Mattei habla de pensamiento contrarrevolucionario para identificar toda una tradición de pensadores católicos que adoptan posición desde principios de la fe cristiana contra la tradición de la Revolución Francesa. Eso en realidad más bien hay que llamarlo pensamiento antirrevolucionario, no contrarrevolucionario. Cuando hablo de contrarrevolución me refiero a otra cosa. No a este pensamiento que de Mattei ha estudiado con profundidad, conoce con detalle y expone muy bien. Y que, insisto, debiera ser llamado antirrevolucionario. Una cosa es estar contra los principios anticristianos de la Revolución Francesa o de la Revolución en general. Y otra cosa es la concepción de contrarrevolución como una revolución de signo opuesto. Es ahí donde aparece el equívoco, en mi opinión. Una cosa es la posición antirrevolucionaria y otra cosa es sostener que para oponerse al fenómeno de la revolución anticristiana hay que hacer otra revolución, que sería la revolución propiamente cristiana. ¿Está claro? Ahí es donde aparece el equívoco de la contrarrevolución, que tiene una historia propia también, ¿no? Se inicia en sus esbozos, por lo menos, esta actitud a comienzos del siglo XIX, con lo que suele llamarse el tradicionalismo católico, ¿no?, que precisamente, por ejemplo, que en el aspecto teológico lo exponen Bonfoy, Bonnetti, y en el aspecto político, sobre todo, de Bonal y de Maistre. Estos autores tienen la actitud antirrevolucionaria, pero al mismo tiempo
se dejan seducir de alguna manera por la idea de revolución y a la revolución le oponen una contrarrevolución. En este origen, en este esbozo, digamos, de la actitud contrarrevolucionaria, solamente se trata de un exceso, podríamos decir, de antirracionalismo que cae, como dijimos, en el tradicionalismo. Si ustedes recuerdan, ese error tradicionalista, condenado por el magisterio de la Iglesia a comienzos del siglo XIX, consiste en sostener que la razón por sí sola es absolutamente incapaz para conocer verdad alguna, ¿no? Lo cual es contrario a la verdad dogmática. Pero se cae en ese extremo, ¿por qué? Por oposición al racionalismo de la revolución, que desprecia toda tradición, que hace de la tradición algo abominable, ¿no? Que hunde a los hombres en el atraso, en la superstición, en la ignorancia. Por oposición a eso surge un extremo opuesto, y ahí está uno de los fenómenos de la contrarrevolución como equívoco, ¿no? Que para oponerse al espíritu de revolución hay que decir siempre exactamente lo contrario, o adherirse a un extremo opuesto, ¿no? Y ahí la cosa funciona esquemáticamente, casi como un automatismo, como un mecanismo de oposición que no hace pie en la objetividad de la verdad revelada. Pero el equívoco de la contrarrevolución más importante es posterior, digamos así, recién para el siglo XX, lo vemos aparecer con claridad, y es la idea de que la revolución se soluciona con una revolución de signo opuesto. Algo que es formalmente lo mismo, pero con otro contenido. Y ahí está el problema mayor del equívoco. La expresión de esta idea aparece literariamente muy clara en un libro de Hugh Benson, que ustedes conocerán seguramente como el autor de esa novela escatológica que se llama El amo del mundo, ¿verdad? El amo del mundo, Hugh Benson. Hugh Benson fue un clérigo anglicano cuya conversión al catolicismo fue muy sonada a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque era nada más y nada menos que el hijo del así llamado arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra. Hugh Benson se convierte al catolicismo y se convirtió en un escritor católico notable. Murió muy joven Benson. Esta novela a la que aludo, que no es tan conocida como El amo del mundo o El señor del mundo, ¿no?, que es su obra más célebre, se llama Alba Triunfante. Y en Alba Triunfante él presenta a un personaje que aparentemente ha sufrido un trastorno de salud y se despierta en un mundo que es totalmente opuesto al mundo en el que él creía estar, ¿no? Ese mundo, en lugar de ser el mundo dominado por las ideas de la Revolución Francesa, es un mundo en el cual ahora reapareció o se restauró una cristiandad católica que abarca todos los países. Hay de nuevo rey en Francia, hay reyes católicos por todas partes. Pero en un pasaje él le pregunta a uno de los personajes, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Cómo pudo producirse este cambio? Y el otro personaje le contesta, igual que el anterior, por medio de una revolución. Es decir, la idea ahí es que para producir un cambio inverso, usted tiene que usar el mismo método, ¿no? Y ahí yo creo que hay un equívoco muy profundo. Primero, en general, hay un principio erróneo ahí, y es que los métodos, en general, no son abstraíbles de los principios que los fundan. Es decir, los métodos no son formas vacías que uno aplica para cualquier cosa. Si uno estudia los métodos didácticos o estudia los métodos propios del pensamiento de tal o cual ciencia, un método es un modo de llegar a un fin. Y por lo tanto, la razón del método depende esencialmente de la razón del fin. Y si el fin no es el mismo, difícilmente se puede usar el mismo método o sostener las mismas reglas para el método.
Lo que quiero hacer notar, muy en general, es que los medios no se pueden desprender totalmente de los fines. Cuando usted se vale de cierto método, está por lo menos presuponiendo la validez de los principios en que el método se funda. Y está aceptando la adecuación del método al fin respecto del cual ese es un método. La revolución no es simplemente un método para cambiar un estado de cosas. La revolución es un método de un cierto pensamiento que pretende romper con la fe cristiana, con la tradición, con la autoridad, con toda autoridad en el fondo. No es un método que se pueda desprender del fin revolucionario. Usted no puede instaurar el orden por el método del desorden, para decirlo muy simplemente, porque el método del desorden se ordena al desorden, no al orden. El método que quiebra la sociedad y la convierte en una disociedad siempre hace lo mismo. Vaya en una dirección o vaya en otra, tenga un sentido específico, tenga el otro. ¿Por qué? Porque instaura el principio que la funda. Y el principio que la funda es la supresión del orden, es la supresión de la unidad de la vida social, es la supresión del fundamento trascendente de la vida social. Acuérdense que el revolucionario asume por sí el ser el fundador del orden. ¿Está claro? Usted no puede hacer una revolución sin eso. De manera tal que en esto consistiría el equívoco contrarrevolucionario. Eso nos deja ante la pregunta, bueno, ¿cuál es el camino de la restauración del orden? Lo primero que hay que entender frente a este equívoco es no es claramente la revolución. El orden, si nosotros nos remontamos al texto de Donoso, ¿no? Donoso Cortés sugiere un orden del orden, que empieza ¿por dónde? Por la familia, ¿no? Y la restauración del orden empieza también desde la interioridad del hombre hacia el exterior, por supuesto, claro. Y podemos ir desde lo espiritual hacia lo material, también. Y desde la cultura, iluminada por la fe, hacia los distintos aspectos de la cultura, sea la política, el derecho o lo que sea. De modo tal que hay un camino del orden que no es el camino de la revolución. Esto es lo que estoy queriendo decir. Puede ser más largo, más complejo, más arduo. Puede no estar a la mano de la ansiedad de poder, lógico. Precisamente por eso no es camino de revolución, sino camino de orden. Y este es otro tema que hay que reflexionar, me parece a mí. Bien. Basta ya de estos dos puntos que no son más que la conclusión de la clase anterior. Y vamos al tema de hoy, que es los intentos de cristianar la revolución y la abominación en el lugar santo, pseudoteologías y estrategias diplomáticas. Ahora ya se trata de otra cosa. Cuando digo los intentos de cristianar la revolución, se trata de presentar por lo menos un panorama histórico acerca de cómo la ideología de la revolución, socialista o liberal, de alguna manera ha afectado a la vida de la Iglesia. ¿Está claro? Cómo algunos autores y doctrinarios han pretendido que la revolución es esencialmente de origen cristiano y lo único que hay que hacer es quitarle ciertos errores accidentales para cristianarla, como dice el título, ¿no? Para hacerla cristiana. Sin advertir la contradicción esencial entre una cosa y la otra. La clase está dividida en dos partes. Primero la infiltración por vía de las ideas y después la infiltración por vía de las estrategias, actitudes, acciones. Por eso el subtítulo dice pseudoteologías y estrategias diplomáticas. Son dos cosas distintas. Hay, por un lado, las doctrinas y por el otro, estrategias, formas de actuar, en un sentido muy lato, podemos decir políticas, ¿sí? Que hay que ver en qué pensamientos se fundan, o si son simplemente estrategias.
y para qué. Pero para presidir la clase he puesto la figura de dos ilustres pontífices que nos sirven de punto de referencia para la clara distinción entre la fe católica y las doctrinas que se le oponen, ¿no? Se trata primero de Pío VI, ¿verdad? Pío VI es el Papa que vive durante la Revolución Francesa, ¿sí? Es el Papa que condena el espíritu y las doctrinas de la Revolución Francesa. Es el Papa que será apresado por la Revolución Francesa y, siendo un anciano, conducido hacia Francia prisionero por la Revolución Francesa, y morirá apenas llegado a Francia, ¿está claro? Y el otro es Pío IX. Pío IX es, desde el punto, el que está en la fotografía, ¿no? El otro es un retrato al óleo y a la derecha de ustedes tienen una fotografía de Pío IX, ¿sí? El Papa Pío IX, que es la figura emblemática del rechazo doctrinal, amplia, sólidamente expuesto de los errores liberales, socialistas, comunistas y de todos los errores de lo que se llamó en ese contexto el pensamiento moderno, ¿sí? Acudo a estas dos imágenes para apoyarme en la presencia de estos dos grandes pontífices, pero además para hacer dos aclaraciones que me parecen importantes. La primera de todas es que, en relación con todo lo que voy a decir a continuación, hay que tener en cuenta un principio teológico fundamental, y es la perennidad de la doctrina magisterial de la Iglesia. Contra todo error modernista hay que entender siempre que lo que es doctrina del magisterio no es mutable. Adviértase que la mutabilidad está en el terreno de lo opinable, ya en una ciencia humana cualquiera. ¿Qué es lo que puede cambiar? Las opiniones, porque una opinión no es una verdad. La verdad no cambia, las opiniones sí. Uno puede cambiar de opinión, uno puede sostener una opinión un tiempo y después sostener otra opinión mejor, o no, o menos acertada. Pero en el terreno de lo opinable hay mudanza posible, incluso dentro de una ciencia, lógico. El terreno de las conjeturas, una ciencia en una época puede sostener una conjetura, en otra época puede ser una conjetura distinta. Eso es que la ciencia cambia. No, espere. Los principios evidentes y verdades fundamentales de una ciencia no cambian jamás. Ahora, las conjeturas sí, porque la conjetura es eso, una conjetura, una aproximación probable a la realidad que no es cierta, que no es la verdad misma. Cuando pasamos al terreno del magisterio de la Iglesia, esto hay que aplicarlo analógicamente. La verdad magisterial, ¿en qué consiste? Bueno, para eso hay que tener una noción teológica clara de lo que es el magisterio. ¿Y el magisterio qué es? Es la transmisión del depósito de la fe, es decir, de la integridad de la verdad revelada. ¿La verdad revelada puede cambiar? Ciertamente que no. La verdad revelada es absolutamente inmutable. Ahora bien, ¿puede ser algo doctrina magisterial de la Iglesia si no es verdad revelada? De nuevo, ciertamente que no, porque el oficio magisterial de la Iglesia está ligado ¿a qué? Al depósito de la divina revelación. Estas son nociones elementales, pero que conviene refrescar antes de entrar en el tema de la clase de hoy. Porque es un tema en el cual muchas veces se oye decir lo siguiente: bueno, eso lo sostenía la Iglesia antes, pero ahora dice otra cosa. Mire, en cosas que puede variar el parecer de una parte de la Iglesia, de alguna escuela teológica, en una materia que es opinable, sí señor. Puede variar el parecer de la jerarquía eclesiástica o incluso de los papas acerca de cierto tema opinable, de política exterior del Estado Vaticano, puede ser. Ahora, la doctrina magisterial de la Iglesia, no. Eso es lo que hay que tener en claro.
Y segundo, como vamos a hablar de la infiltración de errores contrarios a la fe dentro de la Iglesia, hago otra aclaración teológica importante, y es que la Iglesia de Cristo, por palabra indeficiente, indefectible de Jesucristo, su fundador divino, la Iglesia misma y su vida no son esencialmente corruptibles, de manera tal que las puertas del infierno no prevalecerán. Esto es palabra del Señor, ¿está claro? Puede haber dificultades, puede haber oscurecimientos de ciertas cosas, dificultades que generen cierto desazón, cierto desconcierto, cierta angustia, todo eso es posible. Puede haber infiltración de errores en muchas personas, sí, pero las puertas del infierno no prevalecerán, jamás. Esto es una verdad teológica, una verdad de fe, que también quiero poner como pórtico en la presencia de estas dos pontífices que han cumplido eminentemente su oficio, arrostrando por ello el odio y el desprecio del mundo, como el mismo divino fundador de la Santa Iglesia. Yo dije que a Pío VI se lo llevan preso la revolución, ¿no? Napoleón lo hace preso en Roma y se lo lleva preso para Italia. En los funerales de Pío IX, la masonería italiana organizó en Roma una especie de piquete cuya intención era arrojar el féretro al Tíber, ¿sí? Y eso fue impedido, ¿no?, por la gente que acompañó el cortejo y también en parte por la seguridad puesta en las calles por el Estado italiano. Bien, pero vamos a empezar ahora una historia con respecto a la infiltración por vía de las ideas, liberalismo y socialismo influyendo en la Iglesia. Y empiezo por el siglo XVIII porque ahí está la cocina de todo este asunto, ¿sí? El siglo XVIII. Hay dos fenómenos del siglo XVIII que son frutos de una clara infiltración de las ideas iluministas en la vida de la Iglesia. Primero está lo que podemos llamar el reformismo ilustrado. ¿A qué me refiero con esto? A un espíritu generalizado de reforma de todas las cosas en la Iglesia y en la vida social cristiana, en virtud de una suerte de apasionado entusiasmo por las luces del siglo y por las posibilidades de transformación o mejoramiento que esas luces proveen a los hombres. La actitud en sí misma no es igual al error iluminista, está claro, pero ya implica una especie de embelesamiento con las cosas del mundo, una fascinación, con cierto poder que le dan esos conocimientos o esas ideas de reforma al hombre para, con su acción, modificarlo todo, transformarlo todo. He puesto como figura ahí, arriba a la izquierda de ustedes, a un abate francés llamado Saint-Pierre, el abbé de Saint-Pierre. Si ustedes van a buscar la bibliografía, las obras que escribió el abbé de Saint-Pierre, una figura de primera mitad del siglo XVII, ¿sí? XVIII. Estamos en el siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII. Nació a fines del siglo XVII, pero es una figura cuya vida transcurre y sus obras se escriben en la primera mitad del siglo XVIII. El catálogo de las obras es curiosísimo porque todo lo que escribió empieza con el título Reforma. Sí. Reforma de la educación, reforma de la ortografía, reforma del sistema impositivo, reforma, todo, ¿sí? Usted tiene que reformar todo lo habido y por haber, aprovechando ¿qué cosa? Estas luces nuevas que son propias de los hombres modernos. El abbé de Saint-Pierre está al final de una disputa
que atraviesa todo el siglo XVII francés, que se llama disputa entre los antiguos y los modernos. Pero a fines del XVII, comienzo del XVIII, esa disputa adquiere un giro nuevo. La disputa entre los antiguos y los modernos empieza a ser una disputa entre tradición y reforma ilustrada. Y el Abbé de Saint-Pierre es moderno en este sentido, ¿sí? Está del lado del reformismo ilustrado, sin adherir a los principios anticristianos, atiéndase, pero nos estamos deslizando, insisto, a través de una actitud de deslumbramiento por la capacidad del hombre de reformar las cosas mundanas, las cosas temporales. Y al mismo tiempo un cierto desprecio de todo lo dado, ¿no? Como si todo estuviese menesteroso de ser reformado. Eso implica también una actitud de, digamos así, de excesivo aprecio de la propia generación, ¿no? Nosotros lo podemos hacer todo mejor. En la segunda mitad del siglo XVIII se inscribe en esta misma línea, pero ya con infiltración de doctrinas mucho más alejadas de la verdad, el conciliábulo de Pistoia. El principal inspirador ideológico del conciliábulo de Pistoia es el padre Tamburini, que está ahí abajo. ¿Sí? El conciliábulo de Pistoia fue un sínodo del Gran Ducado de Toscana. Convocado precisamente por el obispo de Pistoia, llamado de Ricci. Y este sínodo ya pasó ese ideal de reforma, no a los impuestos, la ortografía o la educación. Es interesante leer el tratado del Abbé de Saint-Pierre sobre la reforma de la educación, porque sin caer en errores gravísimos, es interesante ver cómo su mente se desliza hacia el error. Por ejemplo, cuando habla de la formación religiosa que hay que dar en los institutos de enseñanza, ¿no? Primero que nada la pone al servicio de ¿qué? Va a ser útil, va a ser fructuosa esa educación religiosa, ¿para qué? Para el mejoramiento de los educandos y de su relación con la familia y con la sociedad. El fin de la educación religiosa no mira más allá, sino está en el plano humano, ¿sí? La educación religiosa lo va a mejorar al educando y lo va a poner en mejores relaciones con su familia y con la sociedad. Y nos quedamos ahí. De la relación del educando con Dios, ¿qué pasó? No tiene que ver la religión con eso, pareciera que es lo que la define. Bien. De eso se ocupa al final del tratado. Y de nuevo es muy curiosa la doctrina, porque tiene acentos de lo que pueden llamar una concepción del cristianismo centrada casi exclusivamente en lo moral, con un amplio menosprecio que expresa él constantemente. ¿Por qué? Por las prolongadas prácticas de devoción, por orar mucho, por ir mucho a la iglesia. Todo eso es propio de cierto fariseísmo ultrapiadoso, dice el Abbé de Saint-Pierre. ¿Está claro? Ya en esa primera mitad del siglo XVIII notamos una especie de, por lo menos, enfriamiento y oscurecimiento del sentido de lo trascendente y del sentido de lo sobrenatural. Eso quería comentar. Volví al Abbé de Saint-Pierre porque eso es lo que se profundiza en el caso del sínodo de Pistoia y en Tamburini. El sínodo de Pistoia emprende la reforma, dije, no ya de la educación o de los impuestos o de la ortografía, sino la reforma de la Iglesia. Es un sínodo reformista que pretende reformar la totalidad de la disciplina eclesiástica. El sínodo de Pistoia fue convocado sin autorización del Papa, y el Papa Pío VI, una vez terminado el sínodo y publicado sus actas, condenó el sínodo de Pistoia.
Por eso es un conciliábulo, o sea, es un sínodo ilegítimo, ¿está claro? Rechazado por la autoridad suprema magisterial de la Iglesia. Pero además, en una bula específica, el Papa condena lo que considera errores del sínodo de Pistoia. Los errores del sínodo de Pistoia. Cuando uno ve las reformas del sínodo de Pistoia, uno ve que ese espíritu reformista y con un dejo racionalista ha invadido claramente a este conjunto de obispos que se reúnen en Pistoia. ¿Con qué nos encontramos, por ejemplo, entre las medidas promovidas por el sínodo o conciliábulo de Pistoia? Algunas, muchas, tienen que ver con la práctica sacramental. Y en ese terreno, sínodo se mete con todos los sacramentos, ¿sí? Pero empieza obviamente con el sacramento eucarístico y con la misa, y ahí promueve toda una serie de reformas, ¿no?, que a nosotros hoy día nos pueden resultar familiares, ¿no?, porque después retornan esas reformas, ¿sí? El sínodo de Pistoia, por ejemplo, sostiene que hay que, en las iglesias tiene que haber un solo altar, y todos los altares laterales tienen que ser eliminados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mueve eso? Bueno, hay que ver cuál es el fundamento, qué es lo que sostienen. Si uno va a Tamburini, la idea central es que no tiene por qué haber más que un solo altar, porque lo contrario implicaría que se podrían celebrar misas fuera del altar mayor, o la gente podría ir a tributar devoción a los santos en los altares laterales, toda una serie de cosas que se consideran inadecuadas. El espíritu reformista del sínodo de Pistoia se expresa a veces en cuestiones más radicales, por ejemplo, con respecto al sacramento de la penitencia, es un espíritu totalmente jansenista, ¿no? No hay que confesar frecuentemente, hay que confesar solamente los pecados menos graves, los más graves hay que diferirlos para el final de la vida, toda una serie de cosas que aconseja el sínodo de Pistoia. Bien. El sínodo de Pistoia se mete, insisto, con todos los sacramentos, no vamos a detenernos aquí. Lo único que yo quiero rescatar de este hecho histórico es el espíritu específicamente reformista, y un reformismo que se basa fundamentalmente en argumentos de razón y de razón teológica también, pero una teología que privilegia ¿qué cosa? Privilegia el espíritu racional del hombre por encima de toda tradición, incluso eclesiástica, y de toda devoción que no tenga efecto inmediato en la reforma de la vida social. ¿Está claro? Y este es el punto crucial en que se ve el influjo de esta mentalidad iluminista. Pero además de tener el fenómeno del reformismo ilustrado, inficionado en la Iglesia, tenemos también el fenómeno de la Revolución misma, ¿no? Cuando uno se dirige a la Revolución Francesa, uno puede estudiar con regocijo y admiración el ejemplo admirable de la mayor parte del credo francés que, empezando por los obispos de Francia, se niega a someterse a la revolución, ¿no? Del más de un centenar de obispos de la Francia de la época, solo 3 juraron la constitución civil del clero. ¿Sí? O sea, hubo una inmensa mayoría refractaria, como se dijo en la época, o sea que no se sometió a la intención del Estado de sujetar a la Iglesia a su autoridad absoluta y de convertirla en un apéndice de la autoridad política, separándola de la cátedra de Pedro, lo que había hecho Enrique VIII en Inglaterra, ¿sí?
Lo mismo pasó con la mayor parte de los presbíteros. Pero también, siendo un fenómeno minoritario, existen los clérigos revolucionarios. Es un fenómeno rigurosamente minoritario, insisto, pero también los hay. Y ahí tienen al más célebre, probablemente de todos, que es el abbé Gregoire, ¿sí? A la derecha arriba. El abbé Gregoire estuvo en los Estados Generales, después en la Asamblea, convertida en la Asamblea Nacional, y fue un fervoroso militante de la revolución desde el comienzo, ¿sí? Activo propagandista de la supresión de los llamados privilegios del clero, de la supresión de los llamados privilegios de la nobleza. Es decir, partidario de la Constitución Civil del Clero, partidario de la confiscación de los bienes de la aristocracia, de la confiscación de los bienes eclesiásticos, ¿sí? Y de la autoridad omnímoda del Estado revolucionario. Y esto lo fue siempre. Sobrevivió a la revolución el abbé Gregoire, ¿sí? Duró durante el régimen napoleónico, fue obispo revolucionario, ¿sí? Obispo juramentado. Quedó como tal después del concordato que firma Napoleón con Pío VII. Después se retira y vivió hasta el año 30 más o menos, 1800, ¿no? Sosteniendo siempre su adhesión a la Revolución Francesa. Eso originó un incidente al tiempo de sus últimos días, ¿no? Porque el arzobispo de París se negó a darle los últimos sacramentos si él no manifestaba su rechazo de la Constitución Civil del Clero. Y él dijo que no la iba a rechazar, ¿sí? Cómo se desarrolla después ese incidente no importa. Lo nombro para decir que estuvo siempre convencido de su adhesión a la revolución, ¿sí? La sostuvo siempre, toda la vida. Un hombre de una convicción subjetiva firme, está claro. Bien. Pero nos muestra la presencia del ideario revolucionario también en las filas del clero. En este caso, contra el magisterio de la Iglesia, sí señor, contra los dictámenes de la autoridad eclesiástica, clarísimamente, ¿sí? Pero existe este tipo de clérigo que podemos llamar el clérigo revolucionario. ¿Estamos? Es un fenómeno histórico real. No aparece en el siglo XX esto, aparece ya en el siglo XVIII. Eso es lo que quiero señalar. Pero ahora vamos a pasar al tramo más importante, del siglo XIX al siglo XXI. Hay ideario liberal y socialista en miembros de la Iglesia en esa época, y por supuesto, sí. Primero, hablo del liberalismo, muy brevemente. He puesto acá dos figuras. Estas dos figuras están mencionadas en el título de un libro del padre Mainviel como extremos, ¿no?, cronológicos del desarrollo del liberalismo católico desde primera mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. El libro se llama De Lamennais à Maritain, que son los dos que están aquí, ¿sí? El padre Lamennais y Jacques Maritain. Lamennais está en los orígenes del liberalismo católico. Lamennais tiene un itinerario intelectual en el que da un giro radical de una posición radical a otra posición radical. Así que Lamennais es un radical. De eso no cabe la menor duda. Bien. Porque Lamennais empieza siendo como se decía en esa época, un ultramontano radical, que sostiene el proyecto de una monarquía papal universal. La única manera de regenerar la cristiandad, de regenerar la sociedad, es un régimen político directamente encabezado por los papas.
O sea, a los papas hay que reconocerles no solo la suprema autoridad eclesiástica, sino también la suprema autoridad política. Tiene que ser la suprema autoridad civil. Todos los reinos de Europa tienen que confederarse bajo la autoridad suprema del Papa. Eso no es de fe, por supuesto, de ninguna manera. Es una visión política de Lamennais que confunde los dos planos, ¿no? El de la autoridad civil y el de la autoridad eclesiástica. Pero de ahí a dónde va Lamennais? A sostener el principio de la necesaria separación de la Iglesia y el Estado. Se ve que hay algo que no entraba en la cabeza de Lamennais, es decir, la existencia de dos autoridades distintas, cada una soberana en su esfera, que tienen que coexistir y relacionarse según sus competencias y atribuciones y según la jerarquía que las vincula. O solo una o solo la otra parece ser la mente de Lamennais, ¿está claro? Ahora, el bien temporal de la sociedad solo es posible, según Lamennais, partiendo de ¿qué? Del régimen de separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia no tiene que entrometerse en absoluto en las cuestiones del gobierno civil, en las cuestiones temporales, no le compete autoridad alguna en la materia. Las cosas civiles, las cosas del tiempo tienen que manejarse separadamente. Y si no, no hay bien para la humanidad. Ese Estado separado de la Iglesia es el único Estado que puede establecer ¿qué cosa? Dice Lamennais. Las libertades públicas que son necesarias para el progreso de la humanidad. Ya estamos en pleno liberalismo, ¿está claro? La sociedad tiene que organizarse en base a ¿qué? A esas libertades que la Iglesia combate. Por lo tanto, solamente un Estado separado de la Iglesia puede organizar la sociedad como se debe, es decir, de modo liberal. Bien. Ahí ya tenemos un liberalismo católico expresamente condenado por el magisterio pontificio, en este caso por el Papa Gregorio XVI, condena que será reiterada por Pío IX. El liberalismo católico en la segunda mitad del siglo XIX en Francia tiene un perfil mucho más bajo, digamos así. Es decir, se genera un semiliberalismo católico, podríamos llamarlo, es decir, un liberalismo que retrocede respecto de las posiciones de Lamennais. Rechaza el principio de la separación de la Iglesia y del Estado, ¿está claro? Pero defiende el régimen de la libertad como benéfico y favorable a la vida de la Iglesia. Y sobre todo, en virtud de lo que se llama la libertad de enseñanza. Es en torno a la libertad de enseñanza que se va a forjar esta segunda posición del liberalismo católico en Francia, que se llama liberalismo moderado o semiliberalismo. No es el de Lamennais porque rechaza los errores básicos de Lamennais, empezando por la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Está claro? Pero ¿qué es lo que retiene? El carácter benéfico y el carácter absolutamente justo que llaman las libertades públicas externas. Y sobre todo la libertad de enseñanza. Fíjense que acá hay una curiosa confluencia de ideología y de pragmatismo. ¿Por qué? A partir de la Revolución Francesa y de Napoleón, toda la enseñanza en Francia del Estado, ¿no?, estaba monopolizada por la autoridad pública. O sea, se le había arrebatado a la Iglesia y había pasado a la autoridad civil. ¿Está claro? Las universidades eran del Estado, los colegios primarios y secundarios eran del Estado, las congregaciones religiosas habían sido expulsadas y solamente se las reintroducía con cuentagotas. De modo que todas las escuelas que había en Francia, atendidas por religiosos, se habían extinguido. No estaban más porque no estaban las congregaciones, ni estaban las órdenes.
En la medida en que vuelven a aparecer algunas y se fundan algunas, ¿qué es lo que hay que reclamar para las escuelas que estos organizan? Y acá es donde viene la actitud, reclamar que se reconozca el derecho que tiene la Iglesia a enseñar. Bueno, lo que le agrega el liberalismo católico a esto es cómo se le reconoce a cualquiera. Es decir, si usted sostiene que hay libertad de opinión, de prensa, de enseñanza, dejen que la Iglesia enseñe libremente. ¿Está claro? O sea, se usa el argumento del principio liberal porque ahora conviene desde el punto de vista de la enseñanza de la Iglesia en Francia. ¿Se entiende el problema o no? Por eso dije que hay una confluencia de ideología y de pragmatismo acá, ¿no? Fíjense que si uno dijese libertad de enseñanza como a cualquiera, ya se está introduciendo un error y algo contrario a la verdad. Porque no se puede, un católico no puede equiparar a la Iglesia a la obligación de educar y enseñar que tiene la Iglesia en el orden sobrenatural. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no puede equiparar ese derecho y esa obligación a un derecho de cualquiera. Está claro eso, ¿no? Porque sería decir que la Iglesia es como cualquier otra persona jurídica que tiene el mismo derecho a enseñar que cualquier otro. Eso es lo que ya no es conforme a la fe. ¿Se advierte esto? No tiene el mismo, puede tener el mismo. Es lo mismo que decir que Dios y su institución sobrenatural, que es la Iglesia, tiene el mismo derecho que cualquier hombre a... No tiene el mismo derecho que cualquier hombre a nada. No se puede decir eso. Ahí ya hay un error ideológico, ¿está claro? Y acá aparece un problema que después se va a complicar progresivamente. ¿Hasta qué punto las estrategias o las actitudes pragmáticas no involucran un correlato doctrinal? ¿Se advierte el problema o no? Cuando usted dice, yo me valgo de esto para sostener esta posición, ¿eso de que se vale es verdadero o es falso? Bueno, no, pero me sirve. Bueno, le sirve, pero que le sirva es una cosa. Que le sea útil, que le sea pragmáticamente provechoso es una cosa. Ahora, al sostener usted esto, ¿está sosteniendo la verdad o no? Este es el problema. ¿Está claro? Es un problema que uno no puede dejar de plantearse. De nuevo, otra cosa para reflexionar. ¿Sí? Ese catolicismo de mediados del siglo XIX, moderado, como se lo llama, que aparece en Montalembert, por ejemplo, hasta cierto punto también en el padre Lacordaire, se afianzará en el último tramo, en el último cuarto del siglo XIX en Francia, a partir de la política del ralliement de León XIII. Bien. Pero en el siglo XX tenemos una profundización, una radicalización, por decir, del liberalismo católico. De lo que es emblema, si se quiere, Jacques Maritain, en el aspecto político de su pensamiento. Jacques Maritain es tenido muchas veces como un gran filósofo neotomista, ¿sí?, del siglo XX. Y es un filósofo neotomista, ciertamente que sí. Y en muchos aspectos de su pensamiento es un filósofo que parte de los principios del pensamiento de Santo Tomás. En general interpretado según una corriente particular del tomismo, que tiene como grandes maestros a Cayetano y a Juan de Santo Tomás. Aún en ese caso, es también un neotomista, por dos razones. La primera, no pertenece a una tradición de tomismo ininterrumpida, sino que él retoma el tomismo que en Francia se había cortado históricamente, ¿no? Eso genera ciertas dificultades particulares de pensamiento. Y lo segundo es que él introduce problemáticas nuevas y las elabora a su manera. Eso ya no pertenece a ninguno de los autores anteriores, es original suyo, ¿sí? En algunos casos,
esa elaboración es homogénea con los principios tomistas, como sucede, por ejemplo, en su concepto acerca de las dos ciencias naturales, ¿no? La ciencia natural físico-ontológica y la ciencia natural físico-matemática, aunque ahí introduce un elemento de corte con la tradición porque se adhiere a la terminología iluminista de oposición entre ciencia y filosofía, porque a la filosofía ontológica de la naturaleza la llama filosofía y a la filosofía matemática de la naturaleza la llama ciencia. O sea, acepta la disociación entre filosofía y ciencia, que no es de la tradición tomista, porque no es de ninguna tradición escolástica. Eso es una novedad que introducen en el siglo XVIII Hume y Kant, dos conspicuos iluministas. Llamar filosofía solamente a una cosa y ciencia a una cosa que es opuesta. Eso viene de la disociación de objeto y sujeto, dicho sea de paso, ¿sí? Porque en Hume y Kant la filosofía solamente se ocupa del análisis o de la crítica de la subjetividad, mientras que las ciencias se ocupan de los objetos que son puramente fenoménicos. De ahí viene la oposición terminológica y conceptual entre ciencia y filosofía, lo digo muy brevemente, ¿sí? Al aceptar esa contraposición, por lo menos terminológicamente, Maritain no es tomista, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? Bien. Esto para ir matizando el problema. Cuando llegamos al terreno del pensamiento político, no solo no es tomista, sino que piensa bajo un influjo dominante del pensamiento liberal y modernista. La separación de Maritain respecto de los principios tomistas la ha señalado con total profundidad el padre Mainviel, de nuevo, en una obra magnífica que se llama La concepción de Maritain acerca de la persona humana, donde muestra que la disociación que hace Maritain entre persona e individuo para sustentar su doctrina política liberal es absolutamente ajena a la tradición tomista, contraria al pensamiento de Santo Tomás y más aún contraria a la doctrina de la Iglesia. Porque Maritain sostiene que la persona, con toda su trascendencia, no interviene en la esfera de la organización política de la sociedad. El hombre es súbdito de la autoridad civil solo en cuanto individuo, dice Maritain, pero no en cuanto persona. Fíjense que acá hasta nos hemos apartado de lo que decía Rosmini para criticar al socialismo, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Si hay algo que es propio de la doctrina cristiana en materia social, es que la sociedad es un sistema de relaciones entre ¿qué? Y entre personas. La sociedad no es una sustancia. Ese es el error socialista, sustancializar la sociedad, ¿no? Y convertir a las personas en momentos de la estructura social. Individuos determinados por la estructura, ¿no? La sociedad es un sistema de relaciones entre personas. Y es el hombre como persona el que funda la socialidad, la politicidad, la juridicidad, la moralidad. ¿Está claro lo que digo? Esa dicotomía que establece Maritain para fundamentar su concepción de una nueva cristiandad y de un nuevo humanismo, son de expresiones de él, las dos. En la expresión nueva cristiandad retoma el hilo del concepto que esboza con toda nitidez en la cristiandad o Europa novalis a comienzos del siglo XIX. La cristiandad que ha preexistido históricamente ya está superada, ahora es la hora de una nueva cristiandad superadora de todas las anteriores. ¿Está claro? Ni católica ni protestante, una tercera cosa por venir, que es una nueva cristiandad. Esa es la expresión que toma Maritain. Para hablar de una sociedad que no es formalmente cristiana, que rechaza el carácter confesional del Estado, Maritain, lo mismo que Lamennais, sostiene el principio de separación de la Iglesia y del Estado. No es ya el liberalismo moderado de mediados del siglo XIX o de fin del siglo XIX en Francia, es laicismo. Como puede ser el de un liberal o de un
socialista. La separación de la Iglesia y del Estado es un bien. Esto es contrario a la doctrina de la Iglesia, sí señor. Es contrario al sentido católico de la fe. Catolicidad quiere decir, recuerden, que la gracia de Cristo lo abarca todo. También la esfera social y política y jurídica, por supuesto. Y si abarca la moral, ¿cómo no va a abarcar la política, el derecho, la legislación? ¿O esas cosas se pueden separar de la moral? Y claro que no. En cuanto usted las separó de la moral verdadera, van a estar asociadas a una moral falsa. Pero alguna moral van a estar asociadas, o pseudo-moral. Maritain sostiene esa separación como un principio y como un progreso. Acá reaparece en Maritain la idea iluminista de cuño kantiano, de que el hombre de la Edad Media era un ser infantil. Lo dice así, tal cual, ¿eh? El hombre medieval era infantil. La Edad Media tiene cosas brillantes, pero la humanidad medieval es una humanidad infantil. Solo el hombre moderno ha alcanzado la madurez, la adultez. Dígase si esto no es historicista, modernista, iluminista. Insisto que está repitiendo ahora la frase de Kant, no la de Novalis, romántico, sino la de Kant, iluminista. El hombre como individuo está sujeto a la autoridad civil, pero como persona es un ser espiritual que se relaciona con Dios. Por lo tanto, la religión y la sociedad civil no tienen nada que ver. ¿Se entiende la dicotomía o no? El hombre religioso entonces no tiene que ver con el hombre ciudadano. Sí, porque el hombre que es religioso, cuando actúa como ciudadano, hace de fermento en la masa. ¿Está claro? Pero lo que la sociedad no debe ser es formalmente religiosa, porque el estado de religión no sabe nada. Muy bien. El estado de religión no sabe nada, no tiene que saber nada. Eso es contra la ley natural. Así de sencillo. Si uno va a Cicerón, que no era cristiano, claro, un pagano de Roma, sí. En el De Legibus, libro segundo, Cicerón dice, después de haber tratado de lo que es la ley en general, nos toca ahora plantearnos cómo deben ordenarse las leyes de la República. Y voy a empezar por las leyes religiosas, dice Cicerón, porque como las leyes religiosas se ocupan del vínculo de los hombres con la divinidad, son las que ponen el orden primero de la República y las que le dan fundamento a todas las demás leyes. Si usted piensa racionalmente, no puede ser de otra manera. Y claro, porque las relaciones de los hombres entre sí, las relaciones de las sociedades entre sí, los hombres entre sí en una sociedad civil, las sociedades civiles entre sí en el orden de derecho internacional, digamos así, todas las relaciones entre los hombres tendrán como fundamento la relación que el hombre tenga con la divinidad. Y por supuesto, ¿qué otro fundamento van a tener? El fundamento primero, el fundamento último, está ahí. Es claro eso. Sí. Para el liberalismo político de Maritain no es nada claro. Más bien, le parece evidente lo opuesto, que el hombre como ser religioso, con el Estado y con la autoridad civil, solamente tiene que ver en cuanto con su actitud y con su vida puede fermentar la masa, iluminar a los demás para que se comporten religiosamente. Él habla de una nueva cristiandad, una cristiandad de Estado laico, en la cual los cristianos cristianizan desde la vida social. Pero la política, las leyes van a tener que ver con eso. Y bueno, según él sí, porque bastará que los cristianos actúen. Pero si el principio de organización de la sociedad pone a la religión fuera del fundamento y fuera del orden, después ¿cómo van a
intervenir los cristianos en la vida política y social haciendo de fermento en la masa. Cuando uno lleva esto a la proyección práctica, se ve una falta total de sentido de lo empírico también acá y de prudencia en la experiencia humana. Porque usted excluyó por principio la religión del ordenamiento legal de la sociedad, del ordenamiento jurídico-político. Después, ¿cómo va a reintroducir el influjo por una vía indirecta de la moral cristiana en la vida político-social? Cuando el principio la excluye. Adviértase que la posición de Maritain genera una encerrona sin salida. Aunque a él le parezca que está proponiendo algo magnífico, ¿eh? Yo estoy haciendo un juicio, según mi opinión, de lo que dice Maritain, ¿sí? El juicio de Maritain acerca de este problema no es solamente de Maritain, tuvo un amplio influjo en su contexto histórico. ¿Está claro? Maritain no está solo en esto, en esta posición laicista, en esta posición liberal, no está solo. Hay otros autores que lo acompañan con matices diferenciales. Por ejemplo, el caso de Emmanuel Mounier, llamado padre del personalismo francés. Mounier no es un tomista como Maritain, pero en la posición política se aproximan muchísimo el uno y el otro, y sostienen básicamente la misma doctrina. Pero además hay otra cosa que me parece interesante decir. Esto que Maritain propone como un ideal a mediados del siglo XX, para algunas sociedades es algo ya establecido como un hecho, por lo menos parcialmente, ¿sí? Baste pensar en la Italia de la monarquía saboyana, que no es un estado laico, pero que tiene muchos elementos de, porque se origina con un fuerte influjo masónico y esa ideología pesa sobre su legislación original. Baste pensar en el Estado francés en el que vive Maritain, ¿no? Tercera República y después la cuarta, la quinta. Bien. Ese sí que es un Estado laico, ¿está claro? O sea, Maritain, cuando está proponiendo este pensamiento en Francia, no está proponiendo algo que no existe. Está sosteniendo la idealidad del régimen que existe, ¿sí? En Francia, por lo menos. Rechazando un principio constante del magisterio eclesiástico en materia política, que implica a su vez otros principios, ¿eh? Pero también podríamos pensar en la Argentina, por ejemplo. El Estado argentino es un Estado laico. Hoy mismo se dice, ¿no? Estado argentino, hay quienes dicen, ¿no? El Estado argentino es un Estado laico. No, realmente no. ¿Y qué es? ¿Es un Estado católico? Tampoco. Porque la Constitución de 1853 adopta una fórmula ambigua, si las hay, ¿sí? Tan ambigua que ha sido objeto jurídicamente de interpretaciones dispares, ¿no? Y es ambigua porque es una fórmula de compromiso entre el ala católica y el ala liberal de la Asamblea Constituyente de San Nicolás de los Arroyos, ¿no? El Estado federal argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Eso es lo que dice la Constitución. Hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y qué significa eso? No dice la religión del Estado argentino, la religión católica, apostólica, romana. Que eso es un Estado confesional. Tampoco dice el Estado federal argentino es un Estado laico o neutro religiosamente. No dice ninguna de las dos cosas. No es ni la fórmula de la confesionalidad ni la fórmula de la
laicidad. ¿Qué dice? Y dice una cosa que sostiene. Fíjese, el sostiene ha sido objeto de interpretaciones maximalistas y minimalistas. Lo mínimo, sostiene significa simplemente que da un apoyo financiero. Como es el culto de la mayoría, el Estado se hace cargo de solventar los gastos del culto, que habrá que ver qué quiere decir eso. Los gastos, imagínense, los gastos del culto. Bien. Esa es la interpretación mínima. Para todo lo demás, no tiene nada que ver. Eso se contradice, esa interpretación es contradictoria con el tenor mismo de la Constitución original, ¿no? Que establece que el presidente ha de ser católico, que establece derechos que vienen heredados del patronato de los reyes españoles para los presidentes de la República Argentina, ¿no? Como un Estado no católico puede pretender que el jefe del Estado tenga derechos de patronato, por ejemplo, de presentación de ternas de obispos para que el Papa designe un obispo. ¿Se da cuenta? Bien. ¿Cómo se puede sostener la obligación que también la Constitución del 53 pone de que el Estado Nacional evangelice a los indígenas? Son todas obligaciones de un Estado católico, ¿sí? Así que la interpretación minimalista, por más que les sepa bien a los liberales, no es conforme al tenor original. Claro, hoy día ya es distinto porque todas estas otras cosas que he dicho están suprimidas, ¿sí? Están eliminadas. Todo esto otro que dije que está en la Constitución 53, hoy día ya no está. Queda solo el artículo sobre sostiene y nada más. La interpretación maximalista es que el sostener implica una adhesión, un apoyo, por lo menos, según la fórmula napoleónica, el reconocimiento respetuoso de que es la religión de la mayoría de los argentinos, ¿no? O mayoría de los franceses, como decía el régimen napoleónico, ¿sí? La religión católica se reconoce como la mayoría de los franceses, ¿sí? Bien. Lo cual parece que alguna consecuencia jurídica puede tener, ¿no? He planteado este problema ¿por qué? Porque la posición de Maritain, lanzada en un contexto histórico en el cual hay pueblos que llevan ya 50 años, 80, 60, de tradición o laicista o semilaicista, ¿no? En algunos casos asociada al proceso histórico de su propia nación, y para muchas mentes inseparable del propio orgullo nacional, diríamos así. ¿Está claro? Imagínese lo que significa la unidad italiana para un italiano de mediados del siglo XX, ¿no? De hecho, lo sigue significando para la mayoría de día, aunque hoy día hay voces disidentes acerca de la bondad de la llamada unificación italiana, ¿sí? Que es un proceso histórico por demás discutible y que tiene aspectos ciertamente desastrosos, ¿no? Y lamentables. Pero para un italiano imbuido de que eso es el Estado unificado es inseparable de la grandeza de una nación y de un pueblo, ¿no? Imagínense si los italianos, aún teniendo muchos estados, no han sido grandes a lo largo de los siglos, ¿no? Espera, escúcheme. Vaya usted a decirme si la Italia unificada puede ofrecer artistas como lo que tenía la Italia toda dividida y en guerra del siglo XVI o XVII. Bien. Pero ni por asomo, ¿no? Bueno. Entonces, identificar la grandeza de una nación con un Estado unificado es propio de una mentalidad determinada que no se condice con la realidad histórica. Los antiguos griegos no tuvieron nunca un Estado unificado, ¿eh? Y es una civilización antigua de la que vivimos hasta el día de hoy. ¿Está claro lo que digo? Pero en ciertos contextos históricos esos valores se absolutizan, ¿o no? La unidad italiana es un bien sumo, no se puede discutir eso, es la fiesta nacional, pues sacamos las banderas a la calle, pues hacemos fiesta toda la calle, lo mismo que acá la Revolución de Mayo, ¿está claro? Entonces, cuando usted se sitúa en ese contexto histórico, la doctrina de Maritain puede tener un efecto
de sensación de liberación para muchos católicos. Es decir, podemos identificarnos sin problema con nuestra propia organización política y con nuestra propia historia y al mismo tiempo ser mejores católicos todavía, porque lo otro del pasado era una cosa ya superada, es una cosa que contenía elementos erróneos que ahora, gracias a la modernidad, hemos trascendido. ¿Se advierte? Bien. Liberalismo católico de Malina. Pero hay un socialismo católico. Uy, discúlpenme, Dios mío de mi alma. Hoy sí que he perdido el sentido del tiempo, pero absolutamente. Hoy he perdido el sentido del tiempo por completo. No, ahora ya lo termino, sí. Pero digo un poquito sobre el socialismo católico y nos vamos. Después, porque el socialismo católico también tiene su historia. O sea, el socialismo católico es una contradicción adyecto. Estoy diciendo la infiltración del socialismo en la Iglesia. Me he remontado para empezar a un conocido ya de ustedes de este curso, Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, ¿no? Uno de cuyos libros principales se llama El Nuevo Cristianismo. De nuevo estamos, la nueva cristiandad de Maritain, la nueva cristiandad de Novalis, la nueva cristiandad el nuevo cristianismo ahora, no cristiandad, el nuevo cristianismo de Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, para el que trabajó como secretario Comte, Augusto Comte, ¿sí? Lo mencioné entre los principales socialistas de la primera mitad del siglo XIX, ¿recuerdan? Junto con Owen, Fourier, ¿sí? Este apareció ya en el texto de Rosmini. Saint-Simon. El conde de Saint-Simon sostiene que el verdadero cristianismo es el socialismo, para resumir su posición. ¿Está claro? El verdadero cristianismo es el socialismo. El cristianismo que ha existido teóricamente es totalmente ajeno a la enseñanza de Jesucristo. Porque toda la enseñanza de Jesucristo se resume en esto. Obren siempre para mejorar la condición social de los más pobres. Listo. El cristianismo es eso. ¿Está claro? Obrar siempre para mejorar la condición social de los más pobres. Ahí se empieza y termina el cristianismo. Eso es en Simón. ¿Está claro? Ahí sí tenemos el núcleo de lo que podríamos llamar la mentalidad socialista infiltrada en el cristianismo o en la Iglesia. Es reducir la fe cristiana al problema de la transformación de la sociedad en beneficio de los más pobres. Y eso es todo el cristianismo. ¿Está claro? No hay otra cosa. Esta posición de Saint-Simon coincide. Saint-Simon, por supuesto, no es un militante del catolicismo, se imagina, en la Francia de primera mitad del siglo XIX. Saint-Simon aparece como un socialista, no como un católico, pero es de raíz católica, obviamente, ¿no? Es el conde de Saint-Simon. Bien. Hacia mediados del siglo XIX surge también lo que se llama Social Christianism en Inglaterra, cristianismo social. Esto no es en relación con la Iglesia Católica, sino con el anglicanismo, ¿está claro? Pero es una posición, una tesitura muy semejante a la de Saint-Simon, ¿está? Pero en la Inglaterra anglicana. La Iglesia anglicana es enemiga de Cristo en realidad, porque es la iglesia de los ricos, de los poderosos, de los jerarcas de la sociedad, ¿sí? De la monarquía y de la aristocracia, ¿no? Y no se preocupa para nada de los pobres. Bien. En la segunda mitad del siglo XIX también va a surgir un fuerte movimiento de acción social católica. Esto no hay que confundirlo con la infiltración socialista, pero en algunos personajes tiene aristas que por lo menos llaman la atención, ¿sí? En Alemania hubo un famoso arzobispo en realidad, de Mainz, llamado von Ketteler, ¿sí? Este era conde también como Saint-Simon, pero además era arzobispo de Mainz, ¿sí? Von Ketteler. Y von Ketteler
es conocido en la historia de Alemania precisamente como el gran inspirador de lo que se llama en Alemania el socialcristianismo. El socialcristianismo viene a ser como el origen de lo que se llama en Alemania después la democracia cristiana, aunque no hay que confundir las dos cosas. ¿Sí? Serán después, con el correr del tiempo, más bien aliados políticos. ¿Sí? El Partido Social Cristiano es el equivalente de la democracia cristiana alemana en Baviera. Baviera se llama Partido Social Cristiano, ¿sí? Mientras que en el resto de Alemania hay Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano es una derivación de lo que se llamó el Zentrum en la época de la unificación alemana bismarckiana, ¿no? Bajo la hegemonía de Prusia. El Zentrum, o sea, el partido del centro, que era un partido de origen católico, ¿no? Aunque luego incluyó no católico, ya fuese luterano, ya fuese no cristiano, ¿no? Bien. Pero ahí hay otro problema, ya ven. Como un partido que originalmente es católico en sus directrices, en sus bases, se inspira en la doctrina de la Iglesia, para insertarse en la política, desfigura sus principios, renuncia a parte de ellos y se transforma en un partido religiosamente neutro, ¿no? Hasta qué punto se conserva su relación con la doctrina social de la Iglesia en sentido propio. Pero me refería a von Ketteler. Von Ketteler es un personaje que desarrolla en su episcopado una amplísima acción social que ciertamente era necesaria en la Alemania de la época, pero con un giro que lo hace afín a lo que podríamos llamar una infiltración socialista en la mentalidad de la Alemania católica. ¿Por qué? Porque von Ketteler sostiene esto como fundamento de su acción. No basta con asistir a la gente necesitada, por interesarse por la gente necesitada, por acudir a ellos, por atender sus necesidades. Hay que transformar la sociedad. ¿Está claro? Ahora, no se trata de hacerse cargo de las necesidades de un prójimo, no. Lo que hay que hacer es transformar la sociedad. ¿Se entiende el problema, no? La idea de la transformación de la sociedad ya no es acá cristiana, ¿eh? Hay que transformar la sociedad, ¿qué quiere decir? Hay que transformar el orden social desde la acción política. ¿Se entiende? Von Ketteler, curiosamente, tiene relaciones con un socialista importantísimo de mediados del siglo XIX, que es Lassalle, ¿sí? Con el cual disputó Marx acerca de la unificación de Alemania. Porque Lassalle era fuertemente favorable a la unificación alemana bajo la dirección prusiana y Marx se oponía. Se oponía desde su pensamiento socialista, revolucionario, ¿no? Yo he puesto aquí el socialismo católico desde Saint-Simon hasta los curas obreros. El movimiento de los curas obreros tiene su origen en la Francia de los años 40. ¿Sí? Inmediatamente después, durante la guerra ya, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya hay otro giro, digamos así, de esto. Fíjense, el cristianismo centrado exclusivamente en la cuestión de mejorar la condición de las clases más pobres. La acción de la caridad cristiana convertida en transformación de la sociedad, que después, por influjo marxista, será transformación de las estructuras. ¿Está claro? Si usted hace asistencialismo, promueve la continuidad del régimen capitalista, burgués, explotador, ¿sí? Usted lo que tiene que hacer es transformar la estructura social revolucionariamente. Ahí ya me pasé a la teología de la liberación, ¿sí? Que es el último extremo del influjo del socialismo dentro de la Iglesia. ¿Estamos? Ahí tenemos a la derecha a tres personalidades, las dos de arriba ligadas a lo que se llama la teología de la liberación, desde los años 60, ¿sí? Del siglo XX, que son Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez, ¿sí? Y abajo tenemos a Lucio Gera, sacerdote y teólogo argentino de lo que se da en llamar desde el comienzo de los 70
la teología del pueblo, que es correlativa a la teología de la liberación en versión rioplatense, porteña propiamente, ¿sí? Lucio Gera, sí, era italiano, nació en Italia, Gera, ¿sí? Lucio Gera representa lo que se llama la teología del pueblo, asociada también a la filosofía del pueblo. La filosofía del pueblo es obra de otro sacerdote argentino jesuita llamado Scanone. Scanone enseñaba en el Colegio Máximo de San Miguel y Gera en la UCA, en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, ¿sí? Acá tenemos todo un movimiento de pensamiento que a esto me hay que dedicarle un curso, Mariano, ¿sí? Un curso. Teología de la liberación y teología del pueblo. Pero yo acá lo menciono simplemente como un hecho más de este influjo de la mentalidad socialista en sede católica, ¿no? Acá se convierte al pueblo en un lugar teológico, a la lucha de clases en un lugar teológico. Se propugna un método teológico que consiste en partir de ¿qué? Los datos de la fe están, sí, claro, sí, por supuesto. Pero no hay que partir de los datos de la fe, hay que partir de la situación concreta que hay que transformar. Y los datos de la fe aparecen ¿para qué? Para iluminar la comprensión de esa situación que hay que transformar. Pero antes está la situación que hay que transformar, entendida según categorías de pensamiento revolucionario y básicamente socialista. Y en el caso de la teología de la liberación, básicamente marxistas, que son los que describen la situación social como situación de explotación, como situación de alienación de las clases explotadas, como efecto de un colonialismo imperialista, capitalista, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Ese es el punto de partida. Después la fe la tiene que enganchar ahí adentro, ¿sí? Bueno, por hoy basta. La próxima termino con esto, ¿sí? Y sacamos la conclusión final.